Bienvenidos al curso de cálculo integral. El tema que veremos hoy será integral de Riemann. Ejemplo 1. Cálculo del área de un rectángulo. El área de un rectángulo es igual a la base por la altura. En símbolos será que A es igual a H por B, donde B es la base y H es la altura. Aquí tenemos un rectángulo, entonces esto le vamos a llamar la base y esto va a ser la altura. Pero veamos en este rectángulo que viene siendo lo mismo, nada más que ahora la base se ha reducido y la altura se ha ampliado. Este tipo de ejercicios por lo general nunca se dejan, casi siempre se supone una base muy amplia. Cálculo del área de un rectángulo. Esto de conocimiento pues es de la primaria, ¿verdad? Sabemos que el área es igual a la base por la altura. O sea que A es igual a B por H. Tenemos un rectángulo, esta es su base y sabemos que para este ejemplo mide 6. Esta es la altura y esta mide 3. Bien, entonces el área mide 18. 3 por 6 nos da 18. Pero ahora tenemos un rectángulo que es la forma en que vamos a utilizar una base angosta y una altura bastante grande. La base mide 2 y la altura mide 13. Entonces el área mide 26. Muy bien, esto es lo que vamos a utilizar y espero que no te sea difícil. Bien, ahora imaginemos que tenemos la recta y igual a 3. Sí, si nos trasladamos al plano, esto es la recta y igual a 3, una recta horizontal que cruza por el valor de 3 al eje de las Y. Y x igual a 6 es una recta vertical que cruza al eje de las x en 6. Entonces esto nos está formando un rectángulo que tiene como base 6 y como altura 3. Observa que la altura está dada por y, pero también muchas veces se conoce como f de x. Entonces su altura es 3 y su base mide 6. Este es el rectángulo que tenemos. Por lo tanto, su área mide 18. Estamos trabajando en el plano, pero es exactamente lo mismo que vimos. Bien, ahora tenemos que y es igual a 13. Y entonces trazamos su gráfica. Es una recta horizontal que cruza el eje de las X, digo el eje de las Y, ¿verdad? En el valor de 13. O sea, es una recta horizontal. Recuerda bien, esto puede ser f de x igual a 13 y su gráfica es una recta horizontal que cruza el eje de las Y en 13. Y ahora tenemos x igual a 2. Bien, esa recta es esta. Es una recta vertical que cruza el eje de las x en 2. Eso es lo que nos dice. X igual a 2, cruza el eje de las x en el valor de 2 y es perpendicular al eje de las x o paralela al eje de las y. Y igual a 3 es una recta horizontal que cruza al eje de las y en el valor de 13. Y tenemos nuestro rectángulo. Su base mide 2 y su altura mide 13. Recuerda que y nos está definiendo la altura y x nos define la base. Entonces el área de este rectángulo, como sabemos, es 20. Bien, empecemos a ver el siguiente ejemplo, sea y igual a x, y deseamos calcular el área bajo la curva en el intervalo 2,4. Entonces la gráfica es esto, y lo que vamos a usar es una suma de Riemann. Es una aproximación del área bajo la curva. Para realizar la aproximación, el intervalo donde se desea aproximar el área bajo la curva se divide en varias partes iguales.
y en cada una de ellas se van a trazar rectángulos de los cuales se calcula el área de cada uno de ellos. O sea, lo que hicimos anteriormente, obteniendo así una aproximación al área bajo la curva. Cuando más rectángulos se tracen, más nos vamos a aproximar al área bajo la curva. Bien, veamos, queremos conocer el área desde el valor de 2 hasta el valor de 4. Entonces lo que vamos a hacer es por 2 trazar una recta vertical, ¿verdad? Y ahora trazamos hacia la derecha una recta para tratar de formar nuestro rectángulo. Y por x igual a 3 trazamos nosotros otra recta perpendicular. Y ya tenemos formado aquí un rectángulo, ¿verdad? Su altura mide 2 y su base mide 1. Obviamente estamos tomando base 1 para simplificar todos los cálculos. Ahora, ¿ya nos puedes decir cuánto mide el área de este rectángulo? Muy bien, ¿verdad? Esto mide 1 y esto mide 2. Entonces el área mide 2. Perfectamente bien. Sigamos con el procedimiento. Aquí en 3 trazamos una recta horizontal y completamos en 4. Recuerda que estamos calculando el área bajo la curva desde 2 hasta 4. Entonces aquí ya formamos otro rectángulo. Hemos formado dos rectángulos que nos van a permitir tener una aproximación al área bajo esta curva desde 2 hasta 4. Y entonces el área mide 3. Bien, entonces aquí la altura está dada por y igual a 3, ¿verdad? No lo estamos anotando, pero ya sabemos que esto es y igual a 3. Muy bien. A esto se conoce como sumas de Riemann. Áreas inferiores o por la izquierda. Observa que la función es creciente y entonces los rectángulos que hemos trazado quedan por abajo de la curva, por eso se llaman áreas inferiores. Pero este concepto puede cambiar en el segundo cuadrante si la función es decreciente o aquí mismo, ¿verdad? Y te invitamos a que la traces tú ahora en esa forma. Recuerda, por el primer valor trazas una recta perpendicular al eje de las X y luego trazamos a la derecha. Completamos el cuadrado, el rectángulo y después vemos hasta dónde topa con la curva, trazamos a la derecha y cerramos el rectángulo. Obviamente en 5 podemos trazar otra, ¿verdad? Pero eso ya tendría que ser si el intervalo fuera más grande. Este es de 2 hasta 4. Una suma de Riemann por la izquierda, aquí está, cuando decimos una suma de Riemann por la izquierda, es donde la altura de cada rectángulo es igual al valor de la función f de x en el extremo izquierdo de su base. O sea, la altura es el extremo izquierdo de la base. Aquí tenemos nosotros un rectángulo. Este es el extremo izquierdo y esta es la altura. Aquí tenemos el extremo izquierdo de este rectángulo y esta es su altura. Por eso lo conocemos a estas como sumas de Riemann de áreas inferiores o por la izquierda. Ahora lo que vamos a tratar son las áreas superiores o por la derecha. Veamos qué quiere decir esto. Sea y igual a x una función, entonces lo que tratamos nosotros es de trazar nuestra función y igual a x. Ahora la vamos a trazar desde 3 hasta 5. Entonces por 3 trazamos una línea y aquí se va a cortar con nuestra función. Aquí este valor es f de x y se puede observar que es igual a 3. Trazamos una línea horizontal hacia la izquierda. Y entonces vamos a completar el rectángulo. Ahí tenemos nuestro rectángulo. Observa que si lo trazáramos hacia la derecha,
Entonces tendríamos que completar acá nuestro rectángulo y el área quedaría por abajo de nuestra función. Te recuerdo que estamos trabajando en el primer cuadrante con una función que es creciente. Como hay muchas variantes, si en qué cuadrante está, si es decreciente o creciente la función, estamos tratando de reducir al mínimo eso. En fin, observa bien para las áreas superiores, levantamos una línea recta, topa con la función, trazamos hacia la izquierda y completamos nuestro cuadrado. Bueno, aquí vamos a repetirlo, ¿verdad? Aquí nos está indicando ya que este valor es f de x igual a 3. Bien, ahora esta altura pues es 4. Y entonces completamos. Ahí tenemos nuestro cuadro, su base es 1, su altura es 3, su área es obviamente que 3. Bien, entonces ahora trazamos por el valor de 4, se intercepta y trazamos hacia la izquierda. Y ahí ya tenemos otro rectángulo que cubre nuestra recta. O sea, estas áreas quedan por encima de nuestra función. Por eso les llamamos superiores. De eso debes de tenerlo presente. Son superiores porque en el primer cuadrante y la función creciente pues son superiores. Pero veremos más adelante que pudiera ser una curva así y que va a tener muchos problemitas. Pero abusado. Estamos calculando esta área. Medirá 1 y su altura f de x es igual a 4. Entonces esta área mide 4. Ahora, estas áreas, fíjate que el área que estamos tomando es el extremo derecho de nuestro rectángulo, es el extremo derecho. Por eso se dicen que son áreas por la derecha. Si el área fuera en este punto, para este rectángulo, entonces serían izquierdas, pero llegaría acá y nos quedaría como un área inferior. Así entonces, en una suma de Riemann derecha, la altura de cada rectángulo es igual al valor de la función en el extremo derecho de su base. Aquí está la base y este es su extremo derecho. Y ese es el que nos da el valor de f de x. Por eso se llaman por la derecha. La otra es que cubren la curva en el primer cuadrante y la función es creciente. Entonces decimos que son superiores. Y el término que te acomode, ¿verdad? Eso no tiene importancia. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es un comparativo entre áreas superiores y áreas inferiores para que tú veas la diferencia en la misma curva. Recuerda, las curvas que tenemos son crecientes. Entonces vamos a ver áreas inferiores o por la izquierda. Aquí está marcando la altura del rectángulo, aquí está la base y está en la izquierda. Por eso se llaman por la izquierda. Son áreas inferiores porque quedan debajo de la función. Entonces esto nos está tomando este valor. Observa que estos rectángulos que tenemos, pues aquí desperdician partes, ¿verdad? O sea que hay este error. ¿Sí? Este triangulito es un error en la aproximación al área bajo la curva. Bueno, veamos ahora áreas superiores o por la derecha. Entonces, aquí la altura está dada en la base del rectángulo, pero del lado derecho. Observa aquí lo mismo en este rectángulo. La altura está dada por el lado derecho. Son superiores porque cubren a la recta. Entonces quedan por arriba. Aquí el exceso es este y este. Ahora imagina que sumas esto y lo divides entre 2 y puedes comprobar que te va a dar exactamente el área bajo la curva de desde 2 hasta 4 de esta recta. Como verás, este método, pues, es muy sencillo cuando nosotros lo entendemos. Te pedimos en los ejercicios de tu libro que ilumines cada rectángulo para que tú determines cuál es la altura. Las alturas son f de x, todas las f's de x, f de 1, de 2, de 3, etcétera.
Entonces las F son importantes. Has utilizado tus conocimientos de primaria para calcular estas áreas. Entonces las sumas y te da una aproximación al área bajo la curva. Sumas estas y te da otra aproximación al área bajo la curva. Aunque aquí diríamos sobre la curva. Pero bueno, si las sumamos las dos, pues este triángulo se cancela con este se cancela con este y la área que nos va a quedar exactamente va a ser el área de 2 a 4 de la recta y igual a x, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a aprender como integral de Riemann. Recuerda que debes de trazar tus rectángulos, iluminarlos para que tú veas, tengas una imagen de lo que estamos haciendo. Si tú no lo haces en la forma abstracta, va a ser un poquito difícil. Bueno, esperamos que estés aprendiendo algo de lo que es integral de Riemann. Te damos las gracias por ver este video y hasta la próxima. Que tengas un bonito día.